Hola y bienvenidos de vuelta. Espero que hayan disfrutado la pequeña pausita y están nuevamente con nosotros con un rico cafecito o un primer o segundo desayuno. Como ven en pantalla, tenemos nuestro próximo charlista acá con nosotros. Hola Ivo, ¿cómo estás? Hola Iris, ven y tú. Bien, muchas gracias. Y como ya les comenté antes de la pausa, Ivo nos va a hablar sobre desalación como nueva fuente de agua, porque Ivo es representante en Chile de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, que se llama ALADIR. Así que Ivo, cuando tú estés listo, ya puedes empezar a presentar y nos cuentas acerca de la desalación, que va a ser un tema muy relevante y muy entretenido. Así que te dejo la palabra. Bueno, Iris, muchas gracias. Gracias a Grit por la invitación, por poder estar nuevamente en su expo por segunda vez. Como Aladir, efectivamente, queremos presentarles esta nueva fuente de agua que en realidad cada vez es menos nueva porque se está haciendo mucho más común en la Tierra y poder hablar de cuáles son las reales posibilidades de aplicar la desalación en el riego. Todos se preguntan qué tan viable es económicamente, principalmente, y la verdad es que la experiencia internacional nos demuestra que cada vez lo es más y ya no es una fuente no convencional, sino que pasaría a ser bastante más convencional de lo que se cree. Así que bueno, partiendo con la presentación, es una presentación con bastante texto, no pretendo leerla completa para no aburrirlos, pero va a quedar un documento que después van a poder revisar probablemente con más calma y tiene bastante información. Tengo también varias citas a otras presentaciones, principalmente de la Asociación Española de Desalación y Reuso, de don Domingo Sarso, porque prácticamente es yo diría, el mejor referente para poder entender una experiencia exitosa y que lleva bastante tiempo ya como la española. Así es que lo dejo comentado porque va a estar en varias de las citas. Bueno, partamos con el tema principal, ¿cierto? El concepto principal nuestro que es el agua. El agua es clave, ¿cierto? Para la vida en general, es clave para el desarrollo sostenible, para el desarrollo socioeconómico, para la producción de energía, para la producción de alimentos, para los ecosistemas, la supervivencia de los seres humanos y también es parte crucial de la adaptación al cambio climático y es un decisivo vínculo entre la sociedad y el medio ambiente. Además, es un tema de derechos, ¿cierto? Como hemos visto últimamente sobre todo, a medida que la población crece en el mundo, se genera necesidad urgente de conciliar la competencia de las distintas demandas de agua, las comerciales, con las necesidades humanas y hay que poder satisfacerlas todas. Y como todos sabemos, la agricultura representa prácticamente el 70% o más de la extracción mundial de agua, pero esa agua es para producir alimentos y se espera que en los próximos 50 años la necesidad por alimentos en el mundo deba duplicarse. Así es que teniendo en cuenta que el agua es finita, el agua dulce es finita, bueno, necesitamos nuevas fuentes y la desalación podría ser una de esas. En fin, sabemos que el planeta está cubierto por agua, ¿cierto? Principalmente, y el 97,5% de esta es agua salada. Solo el 2,5% es agua dulce. Y realmente lo que está disponible del agua total para uso directo, digamos, es el 0,525, o sea, menos del 1%, la mitad del 1% está disponible y es la que usamos y reusamos todo el tiempo, que se va renovando, por supuesto, a partir de la evaporación del mar, pero no hay más agua disponible y por lo tanto las nuevas fuentes de agua tendrían que venir del mar y por supuesto del reuso. Esa poca agua, ese 2,5% del agua, está distribuido entre aguas superficiales, aguas subterráneas y el resto son glaciares. Y por eso que es tan poca el agua que está disponible, ¿cierto? Solo un 30 y tanto por ciento de ese 2,5% está disponible para ser utilizado. Luego, hablemos directamente entonces de desalación. La desalación, como dije al principio, se ha convertido en uno de los recursos de agua no convencionales más importantes, pero, como dije antes también, cada vez más común, con más de 100 millones, yo diría bastante más a esta altura, 130 millones de metros cúbicos producidos al día en más de 20.000 plantas distintas. Y de volumen de agua, principalmente es agua de mar, un 60%, y un 40% de agua salobre, que proveen de agua a una serie de usuarios, pero si hablamos solamente de agua potable, hay más de 300 millones de personas que consumen solamente agua desalinizada del mar, como podría ser Tocopilla, 100%, Mejillones, 100%, y Antofagasta en Chile, 85% de la población.
Bueno, ¿dónde están instaladas las plantas? Principalmente donde partió su desarrollo más fuerte, que es en el Medio Oriente, en el norte de África. También es bastante fuerte en lugares de Europa como España, hay en Asia y también en Latinoamérica y en Estados Unidos. Después voy a hablar de los usuarios principales del agua desalinizada. Los 5 países con mayor desalación están en el Golfo Pérsico. El primero es Arabia Saudita y otros países de esa zona. Y luego lo siguen España, Israel, Australia, Argelia, Estados Unidos y también Chile. Chile es uno de los países con más capacidad de desalación instalada y seguramente todos saben que es por la minería. Estos son los proyectos, información gentileza de ITEC, uno de los socios de Aladir. Son los proyectos que están proyectados, que están en operación, que están en construcción, aprobados, en calificación. Obviamente la mayoría en minería, aproximadamente un 75% de las plantas que operan actualmente o el volumen de agua que se genera actualmente es para minería y un 25% aproximadamente para agua potable. Si lo vemos en cantidades de litros por segundo, hoy día en operación hay 5.971, le podemos sumar la planta de Conza, Nueva Atacama, con 450 litros, por lo tanto quedamos alrededor de 6.500 litros por segundo actualmente en operación y completando todas las plantas que están en construcción, más aprobadas, más calificación, estaríamos llegando en algunos años más a unos 23.000 litros por segundo y yo diría que a finales de 2030 podríamos estar rondando los 30.000 incluso, por la cantidad de proyectos que se están acelerando. Bueno, veamos los usos del agua potable. Por supuesto que en la actualidad el principal uso es agua potable a nivel mundial, luego es industrial, que es donde está la minería en el caso de Chile, y el agua para agricultura surge como una tercera gran aplicación. Hay que hacer la distinción, es muy relevante para entender este concepto de desalación para agricultura entre el agua de mar y el agua salobre, ¿cierto? Todos sabemos que el agua dulce en algunas partes se está salinizando y también sabemos que entre las napas de agua dulce y el mar existe una parte, una interfaz de agua salobre que a veces también es interesante poder utilizar. La diferencia, por supuesto, tiene que ver con el nivel de salinidad. Cuando el mar tiene, no sé, pues alrededor de 50 milisiemens de conductividad, el agua salobre se mueve a un máximo, digamos, de 20, entre 2 y 20. Y son composiciones de agua súper diferentes, siendo el agua de mar con más sodio, con más cloruro, y el agua salobre en general tiene más iones del tipo calcio, magnesio y sulfato. Son aguas diferentes, su tratamiento por osmosis inversa no es igual, es distinto y cada uno requiere diseños que sean a medida. Como dije antes, las salinidades son intermedias y el rango puede ser muy amplio. Puede ser desde agua casi potable o incluso menos salina que potable, como lo pide la norma de riego, a incluso agua parecida a la del mar. Bueno, ¿qué ha pasado en la historia en los últimos años con la desalación? Hace 18 años la FAO decía que que la desalación para la agricultura era poco rentable, en lo general poco rentable, y básicamente que era posible si es que habían grandes subvenciones, pero que había que observarlo porque había que mirar los avances, ¿cierto? En la desalación, en la agricultura, como algo que en el futuro podría ser mucho más importante. Y efectivamente, en la actualidad, en muchos países ya es una realidad absolutamente, y nosotros a nivel de Chile, con esta declaración, por ejemplo, de la ministra de Agricultura, María Emilia Andurraga, estamos considerando ya decisivamente incorporar nuevas fuentes de agua y la desalación parece ser una de estas alternativas también. La distribución del uso de la desalación del agua desalada a nivel mundial es principalmente agua potable, un 60%, y la industria un 28%. Solamente un 2% se usa de manera directa para riego. Pero en algunos países, y el más conocido es el caso de Israel, el agua que se usa a nivel municipal y a nivel industrial en un gran porcentaje después es reutilizada como un segundo uso, ¿cierto?, para riego. Por lo tanto, el agua que se usa realmente para riego es bastante más que un 2%. Algunas generalidades o algunos conceptos que es necesario instalar. La principal ventaja de la desalación es que garantiza el recurso hídrico, ya que no se encuentra sujeto a variaciones climáticas como las sequías, por ejemplo, ¿cierto? Uno puede prender y apagar, puede aumentar o disminuir la producción de agua desalinizada dependiendo de las condiciones
climática y por lo tanto de la abundancia o escasez del recurso agua como fuente natural. Su uso reduce la incertidumbre de contar con de agua en el momento adecuado para el cultivo y garantiza el suministro. Por lo mismo, a diferencia de los embalses, por ejemplo, yo puedo tener la garantía de que esta fuente de agua va a funcionar. El embalse va a depender, por supuesto, de si hay nieve y deshielo y por lo tanto si se va a poder llenar o no. La osmosis inversa es la tecnología que domina desde hace muchos años debido a sus menores costos y facilidad de operación en relación a las alternativas térmicas. Es la alternativa dominante. Es escalable, uno puede diseñar y fabricar equipos de osmosis inversa de cualquier tamaño, prácticamente, desde un litro por hora hasta 1.000.000 de metros cúbicos por día o más. Entre los desafíos que suelen relacionarse con la osmosis inversa está el costo de producción asociado al consumo energético. A pesar de que el consumo energético ha bajado en los últimos 20 años, no sé, 5 veces y en los últimos 10 se ha reducido a menos de la mitad, sigue siendo relevante su costo y por supuesto depende mucho del país donde estemos, de la zona geográfica donde estemos y la matriz de generación energética que tengamos. Pero la tendencia es a tratar de usar fuentes renovables, no convencionales, más baratas que las fósiles y de esa manera se ha logrado bajar muchísimo el costo de desalar y también de transportar agua. Hay que volver. Otra generalidad que es muy importante entender y que se aplica en el caso de Chile es que la desalación multipropósito, es decir, distintos tipos de usuarios con diferentes capacidades de pago, se han constituido en una fórmula que permite ser una alternativa para el agua de riego. En el caso de Chile existe el caso de Aguas CAP y hay otros proyectos en diferentes etapas de desarrollo. ¿Qué significa multipropósito? Significa que hay distintas demandas de agua, algunas con mayor propensión a pago, con mayor posibilidad de pago, como la minería, como la industria. Luego, en orden descendente, el uso de agua potable y finalmente el agua para riego. Si todas estas distintas demandas de agua se combinan, se ponderan, se puede llegar a tarifas de agua que hacen viables ciertos proyectos y permiten que los que puedan tener menos recursos o que su actividad le impida pagar grandes costos pueda tener acceso a esta agua. Ese debería ser un modelo que se desea replicar en Chile varias veces. En el caso de Aguas CAP se entrega agua para mineras, se entrega agua para la ciudad de Caldera y también para regantes del sector de Malpaso, 120 litros por segundo. Las aguas residuales tratadas, es decir, los efluentes de aguas servidas, de aguas industriales, tratados y útiles para riego son más económicos que el agua desalada, por lo tanto deben ser evaluados con prioridad. La combinación ideal, por supuesto, sería que el agua desalada primero sea usada como potable o para algunos usos industriales y después sus efluentes tratados puedan tener un nuevo uso como agua para riego. Y luego, otra generalidad es que la combinación de fuentes naturales, es decir, la combinación de fuentes naturales, trasvase, desalación de agua salobre primero, desalación de agua de mar, que depende de las características particulares de cada cuenca, ¿cierto? De la disponibilidad de agua que tengan, así como la demanda de usuario de la misma, debe ser aplicada caso a caso. Se puede decir que hay un consenso en que reemplazar agua de fuentes naturales de costo muy bajo o casi inexistente, utilizada en riego no tecnificado de cultivos de bajo valor agregado por el uso de agua desalada de mar, no sería viable. En general, en los países donde se usan las nuevas fuentes de agua, efluentes, desalación, hay algún grado de incentivo, subvención o aporte de los estados, ya sea en inversión o en costos de operación. Estas son cosas que se repiten en los distintos modelos exitosos de desalación para riego. Respecto a los costos de desalación, como dice Domingo Sarso en una de sus presentaciones, bueno, los costos están, si lo llevamos a dólares, porque aquí se habla en euros, estamos hablando de costos, precios, digamos, de 0.4 a 0.6 metros cúbicos, dólares el metro cúbico para agua de mar y de 0.2 a 0.35 dólares el metro cúbico para agua salobre. Es decir, eso es lo que tendría que pagar un usuario de agua por esas dos distintas aguas de diferentes fuentes. Y si miramos proyectos grandes, digamos, los precios de tanto de CAPEX o de inversión y de operación y mantenimiento de proyectos grandes están todos en torno a 0.6, 0.7 e incluso algunos llegando a 0.4 dólares por metro cúbico. Estos son los precios de referencia que tenemos que usar para evaluar fuentes de agua para
para riego o para cualquier otro uso proveniente de plantas grandes. Respecto a la salinidad, como dijimos antes, está la desalación de agua salobre y la desalación de agua de mar, ¿cierto? Y la desalación de agua salobre es necesario a veces por distintos motivos, más adelante explicaré por qué, pero básicamente la salinidad del agua afecta a los cultivos, daña su crecimiento y productividad y debe ser resuelto. La norma chilena de agua potable, de riego, regula el contenido de conductividad y algunos otros elementos en el agua y determina más o menos cuáles son los niveles de aceptabilidad del agua dependiendo de su salinidad. Me los voy a hablar más sobre eso porque ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Y existen, por supuesto, a distintos niveles de conductividad, cultivos que son más tolerantes o menos tolerantes a la salinidad de agua. Es famoso el caso de la palta, ¿cierto? Que requiere bajos niveles de conductividad de cloruro y cuando están en altos contenidos afectan grandísimamente la productividad. Entonces, muchos agricultores han instalado plantas desaladoras de agua salobre, digamos, para poder aumentar la productividad. Estos son algunos casos de plantas que hemos instalado como Vigaflow, que son para regar paltas y en algunos casos también cítricos, en combinaciones de las aguas, aplicando fórmulas distintas para una y para otra, de manera tal de poder hacerlos compatibles. Entonces, ¿por qué se desala agua salobre? Bueno, se desala para poder obtener un agua de mejor calidad para aumentar la productividad, para recuperar calidad de agua que se ha perdido producto de la salinización del agua, para convertir útil también para riego aguas salobres que tradicionalmente no se usaban, o para obtener agua en zonas costeras sin necesariamente usar agua de mar. ¿Por qué digo eso último? Porque usar agua de mar es más complejo, puesto que normalmente requiere de tener concesiones marítimas, a veces requiere tener emisarios y por lo tanto significaría entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, al sistema de evaluación ambiental. ¿Cuáles son los desafíos del uso de agua salobre para desalinizar? Bueno, cómo se utiliza el concentrado salmuera que se genera. En algunos casos que hemos visto directamente, por ejemplo, se puede diluir el concentrado con agua cruda en el fondo para poder regar especies o cultivos que son más resistentes a la salinidad. La operación de plantas es un desafío en el campo, ¿cierto? Hay que entrenar al personal y hay que monitorear remotamente, algo que hacemos en la actualidad, pero que tiene que ser más profundo. Adaptar los diseños y las necesidades a las necesidades del sector, que son muy diferentes a la minería y la sanitaria. Los diseños de las plantas desaladoras vienen dados por los estándares de esas industrias, en el fondo, sanitarias, mineras, energía. Entonces tienen algunas veces niveles de complejidad, de sofisticación, que muchas veces en el campo, en la agricultura, no son tan valorados o necesarios. Algunos ejemplos en el mundo. Aquí es donde menciono la presentación de Domingo Sarso, que es presidente de la Asociación Española de Desalación y Reuso. Bueno, España es el ejemplo emblemático de desalación para uso en riego. Una gran cantidad del agua que se produce desalinizada va dirigida a riego. Aquí ven unas imágenes de la zona de Almería, cómo está poblada de invernaderos. La de la izquierda es del año 74 y la de la derecha es actual. La verdad es que realmente es una tremenda industria de producción de hortalizas, principalmente, que abastece gran parte de la demanda de la Unión Europea. Esto lo pongo aquí no para leérselo, digamos, año por año, pero se puede ver cómo la evolución de la desalación en España a partir del año 1964, es decir, son varios años de implantación de esto, de asumir la tecnología, de entenderla y de poder desarrollar modelos que sean exitosos. Hoy día realmente es algo común y que sigue creciendo. La situación actual de España es que, bueno, las plantas más pequeñas están detenidas, probablemente porque fueron iniciativas privadas y que después fueron convergiendo en iniciativas más de comunidades, ¿cierto? De regantes, también de políticas públicas, de estatales, etcétera, inversiones públicas, como es en la actualidad. Hay algunas subvenciones en alguna parte en el precio, la tarifa que se paga para riego, y eso es una combinación que también se ve zona por zona y que por supuesto tiene que ver con las realidades de cada sector. Esto también es muy importante de comentar. En el fondo, cuando hablamos de desalación para riego, no estamos hablando de una única fuente. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo de mix de aguas, ¿cierto? Que es de la zona de Almería,
vemos que el agua o la tarifa de agua se compone finalmente de trasvases, que son canales de agua que traen agua de otras zonas, más pozos, más agua desalada, tanto de agua de mar como de agua salobre. Se mezcla todo y se logra una combinación de 0,21 euros el metro cúbico de costo. Entonces, es muy importante poder optimizar las matrices de agua, de abastecimiento de agua, para poder llegar a los valores más bajos posibles. En este caso de la cuenca del Segura, los cultivos con mayor consumo de agua son cítricos, 35%, hortícolas a cielo abierto, 32% y frutas, 17%. Y se puede ver cómo estos tienen un nivel de productividad altísimo que puede llegar incluso a 7 euros por metro cúbico de agua. Por lo tanto, el agua, por cara que sea, sigue siendo rentable cuando las condiciones de tecnología y las condiciones de precio y de productividad se alcanzan. En el caso de Chile, para ir a casos que todos podríamos conocer más de cerca, en la planta de aguas CAP que les comenté originalmente, esta planta produce unos 600 litros por segundo o 450, 600 litros por segundo y tiene distintos usos, principalmente minero, luego riego en el sector de Malpaso y finalmente 50 litros por segundo que van a la ciudad de Caldera. Esta planta está programada para ser ampliada próximamente. Pueden ver ahí como hay unas redes de agua, ¿cierto?, que llevan el agua desalinizada a lugares bastante lejanos y así todo se puede permitir tener usuarios multipropósitos en el fondo. Se hace compatible cuando se combina con demandantes de agua que están dispuestos a pagar más o que necesitan el agua a como de lugar. Un ejemplo muy interesante es el de Berrymex en México. Berrymex es el principal productor de berries, principalmente de frutilla, y tiene instalaciones en varias partes, pero la de San Quintín, en Baja California, es la que está en este estudio y que es una zona que tenía agua, que poco a poco empezó a perderla. Luego empezaron a usar sus pozos salobres, a desalinizarlos para poder seguir regando, y luego sus pozos salobres también empezaron a bajar y además su demanda por agua a aumentar, por lo tanto empezaron a desalar agua de mar directamente. Entonces hoy día riegan con una mezcla de agua salobre desalinizada con agua de mar desalinizada. ¿Qué es lo que riegan? Bueno, como dije antes, principalmente frutillas, también hortalizas, hoy día tienen 80 desaladoras en el sector. A pesar de que la superficie plantada ha caído mucho, un 72%, súper dramático, han logrado mantener la actividad y han logrado mantenerla con una productividad muy alta y de una manera muy sustentable. Aquí está la planta desaladora de Aguamar que les comenté. No es una planta chica, es una planta que tiene 225 litros por segundo en su primera etapa, que crece este mismo año a 400 litros por segundo y se proyecta crecer aún más a 630 litros por segundo el próximo año. ¿Qué están proponiendo los agricultores de la zona para poder fomentar más la desalación? Bueno, que al igual que el Estado invierte en canales y en embalses, sea quien haga las obras marinas y los sistemas de transporte de agua y ellos, los agricultores o los grupos de agricultores, invertir en las plantas desaladoras. Esa es una combinación que ellos están buscando instalar en México. Así se ven los viveros de Berrymex. Y otros ejemplos en el mundo bien notables son los de Israel, ¿cierto? Aquí la diferencia es que como está planificado desde el principio, digamos, el agua da el ciclo completo, o sea, cuando se desaliniza agua, se piensa inmediatamente que va a ser utilizada como agua potable y también como agua industrial y que luego los efluentes tratados van a ser transportados a los lugares de donde se lleva a cabo la agricultura. Y, por ejemplo, hoy día en las plantas nuevas que se construyen en Israel se tiene que abatir el boro a menos de 0,3 ppm para que el agua sea óptima para riego. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con un doble paso, es decir, el agua se desaliniza en una etapa y en un segundo paso se remueve el boro, que es bastante difícil de remover. Está hecho de manera tal de que el costo no suba relevantemente y en las últimas licitaciones que se han dado en Israel se está llegando a valores cercanos a los 30 centavos de dólar por metro cúbico. Otros países con desalación para uso agrícola son Kuwait, Italia, Bahrein, Qatar, Estados Unidos, Omán, que tiene plantas pequeñitas en gran número, y por supuesto países que están viendo opciones son Chile, Australia, Marruecos y China.
sea, como ven, esto está pasando en gran parte del planeta. En Latinoamérica hay desalación para distintos fines. Por ejemplo, en México se usa prácticamente para todo, como ya mencioné el caso de Berrimex, incluso la agricultura. En el Caribe también se usa para la agricultura y, por supuesto, para el turismo. Prácticamente todos los resorts y instalaciones turísticas que uno ve en el Caribe tienen plantas desaladoras. Y lo mismo ocurre en el norte de Sudamérica y en otros países y así. Y en Chile, bueno, dice que no hay agricultura todavía, probablemente la habrá en un corto tiempo más, de agua de mar, digo, porque de agua salobre sí hay y ya bastante. Como conclusiones, importante decir que la desalación permite asegurar el agua para la agricultura, es un factor más. Si tuviéramos que volver atrás, diríamos que primero, por supuesto, es la tecnificación del riego, ¿cierto? Y suplir ese 56, algo por ciento que mencionó Luis Gurovich, que falta por tecnificar. Y luego que se tecnifique, por supuesto, viene el uso de las aguas de las aguas residuales tratadas, luego el uso de agua desalada salobre y luego el agua desalada de mar. O la combinación de las que estén disponibles en un sector en particular y que permitan obtener tarifas razonables para cada cultivo. La desalación, dependiendo del cultivo, puede ser muy relevante en el precio del producto o como puede ser poco relevante. Y obviamente que tiene que ver con el valor agregado, valor añadido que tenga ese producto, con la contrastación que pueda tener si se cultiva en lugares donde puede salir antes, por ejemplo, la fruta o el producto, y tiene que ver con los costos de la tierra y una serie de cosas. Entonces, es muy importante evaluar caso a caso los proyectos para poder aplicar aguas que son un poco más caras, pero que también pueden tener como consecuencia un producto más rentable. La desalación permite mantener producción en épocas descartadas por el bajo suministro de agua, ¿cierto? Sequía, así como desarrollar zonas que no eran aptas para la agricultura, es decir, una agricultura en nuevas áreas. No es simplemente cubrir la necesidad de agua para la agricultura existente, sino que crecer en nueva agricultura en zonas donde antes no se cultivaba. Sobre todo las nuevas áreas cultivables puede transformarse en un factor para la creación de nuevas fuentes de generación de crecimiento y empleo. Los problemas asociados a la desalación y desafíos vinculados son superados mediante el correcto uso de tecnologías disponibles junto al mix de inversión adecuada y políticas y normativas que garanticen sostenibilidad económica, social y ambiental. Se habla de algunas dificultades respecto de la desalación, por ejemplo, de cómo vertir las salmueras de vuelta al mar, pero está demostrado y ya empíricamente que haciendo unos buenos diseños de dilución, la problemática se reduce a no concentrar zonas puntuales de la costa, sino que a distribuir de la manera más extensa posible la devolución de salmuera, de manera tal de que sea despreciable el efecto de la salinidad. Y así ocurre en la mayoría de los casos que están bien diseñados. Más conclusiones: la desalación es una herramienta más para la planificación de la gestión hídrica. El cambio climático ha dejado consecuencias irreparables en el corto plazo y muchos afirman que el deterioro del planeta ya no tiene vuelta atrás. Actualmente el costo del agua salada puede ser más elevado que aquella que procede de otras fuentes. Sin embargo, ante los embates del cambio climático es la alternativa más eficiente y está al alcance, junto con el reuso que conforman la dupla de la garantía del acceso al agua. La desalación es una alternativa rentable, confiable y replicable en diferentes regiones, como lo confirman diversas experiencias. La producción sostenible, de la cual la desalación debe ser parte, requiere el concurso de todos, productores, gobierno, academia y sociedad. Si bien hay mucha información, por supuesto que hay bastante más que se puede hablar de la desalación. Estaré encantado de poder recibir preguntas y también posteriormente ahí está mi email, me pueden escribir y yo estaré también muy agradado de poder contestarles junto con el equipo de Aladir. Muchas gracias, Ivo, por la muy interesante presentación. Estoy viendo acá algunas consultas que hicieron y vamos a empezar con la consulta que tenía Nelson. ¿Algún avance o convenio, por ejemplo, con INEA o universidades, CNR u otra institución pública? Hablamos permanentemente con INEA y con CNR. Hay algunas iniciativas que se están evaluando de poder generar modelos de uso de agua desalinizada, ya sea salobre o de mar, para poder después replicarlo y que las políticas públicas
en el fondo los fomenten, los incentiven, y para eso se están haciendo algunos estudios y luego plantas concretas, digamos. Esa es la idea, hacer plantas concretas, entender bien qué significa regar un tipo de cultivo u otro, con un tipo de riego u otro, ya sea en potreros o en invernaderos, con hidroponía, sin hidroponía. O sea, se está realmente pensando en evaluar todas las opciones para poder determinar ciertos modelos de productividad y en base a eso también poder fomentarlo y ayudar a financiarlo. Perfecto, suena bien. Y tú igual mencionaste que la colaboración entre la institucionalidad, las universidades, científicos y las empresas ahí es clave. Así Así que es. eso va hacia esto. Y José comenta, muchas gracias por la excelente presentación y acá va la pregunta. Respecto al costo del proceso de desalación, ¿la temperatura del mar tiene alguna relevancia? Pensando que el mar en Chile es bastante fría, eso, ¿verdad? En Sí. relación a la del Mediterráneo o la del Golfo. Sí, tiene toda la razón, José Morán. Efectivamente, a menor temperatura, mayor presión, y por lo tanto mayor consumo de energía. Pero, y en el caso de Chile, claro, si comparamos el agua de Chile en promedio 15 grados contra 25 o más del Medio Oriente o del Golfo Pérsico, por supuesto que se requiere más energía, pero se netea porque el nivel de salinidad es mucho más bajo. En el Golfo Pérsico, en el Medio Oriente, el Caribe llega a 45.000 partes por millón, y en el caso de Chile anda entre los 32 y los 35.000 partes por millón. Así que al final podríamos decir que cuesta menos desalar acá que incluso en esas latitudes, producto de la menor salinidad. Y además tenemos los precios de energía renovable más bajos y También es tenemos muy cierto, buenas condiciones. Así que ahí la energía y las condiciones climáticas, digamos, y la geografía nos apoya. sin duda que sí. Sí. Y Josué Viera dice, ¿cómo hemos avanzado en Chile en toda la normativa legal para poder utilizar el agua del mar? Gracias, Josué, por la pregunta. Yo diría que se ha avanzado muy poco, pero hay conciencia a todo nivel, de autoridades, principalmente legisladores, de que hay una deuda. Entonces se están empezando a tomar realmente cuáles son los puntos más importantes que hay que legislar para poder facilitar la implementación de proyectos. En el caso mío en particular de Vigaflow, digamos que es una empresa chilena que fabrica plantas desaladoras en Chile, estamos siempre empujando porque la legislación diferencie los megaproyectos de desalación con las plantas pequeñas que podían requerirse para ciertas actividades, como comunidades más pequeñas, como temas, actividades industriales puntuales, como el mismo riego en zonas puntuales, porque obviamente no es lo mismo un megaproyecto, ¿cierto?, con grandes obras civiles y grandes consumos de energía, grandes tomas de agua, emisarios, etcétera, que una planta que puede ser montada en uno o dos contenedores marítimos, digamos, y que puede producir, por decir algo, no sé, 1.000 metros cúbicos por día, que es bastante agua. Sin embargo, es un proceso que se puede realizar de manera bastante simple. Gracias por tu respuesta. Y yo tengo una consulta. Tú mencionaste que Chile, entre otros países, obviamente, igual lidera el proceso y tiene buen avance, digamos. Pero ahora representando la asociación y obviamente como igual empresario trabajando en una empresa que fabrica las plantas, etcétera, ¿qué es lo que tú te imaginas para un futuro? O sea, ¿qué falta? ¿Cuáles serían como tus deseos si te podrías pintar el mundo rosado? Bueno, a ver, falta tomar acciones. Bueno, podemos diferenciarlo. A partir de o sea, grandes políticas públicas para grandes proyectos requieren de decisiones que, por supuesto, tienen que ver con la legislación, tienen que ver con la manera en que se maneja, que se regula la parte ambiental, tiene que ver con la educación, ¿cierto? Tiene que ver con poder realmente imbuir a toda la sociedad en lo que significa realmente no tener agua, primero, porque como que muchas veces las soluciones son voy a hacer más pozos, más profundos, ¿cierto? Voy a repartir más agua en camiones, pero todos sabemos que eso es una solución parche, digamos, que no tiene ningún destino, que además es un despilfarro enorme. Entonces falta ese convencimiento primero a nivel de sociedad como un todo.
de que es necesario hacer proyectos grandes de desalación que puedan realmente suplir las demandas de agua de las grandes ciudades en la costa inicialmente. Luego esa agua es necesario reutilizarla, ¿cierto? Y por lo tanto va a beneficiar también a la agricultura de manera indirecta. Y en el caso de las pequeñas plantas, como dije antes, nos encantaría que se pudiese hacer modelos tipo fast track para poder autorizar el uso de agua de mar y no tener que pasar por la misma nivel de permisología que tiene que pasar un proyecto grande. Entonces, de repente hay actividades que son muy necesarias, muy favorables para las comunidades, que son sustentables y que necesitan más agua. Y la verdad es que el uso de agua de mar, por la abundancia que tiene, por lo avanzado que está la tecnología, es lejos el uso de agua, el agua más sustentable que hay. Si seguimos explotando las aguas continentales, en el fondo, nos vamos a quedar sin agua en los ríos, en las napas, en los humedales, etcétera. Y ahí recién probablemente vamos a empezar a mirar con seriedad el agua de mar. Por lo tanto, mi deseo, digamos, el mundo rosa, como dijiste tú, es que ojalá eso se haga antes de que no tengamos agua en el continente. Muy importante esa información. Lo que tú dices, la diferenciación entre los permisos entre pequeños proyectos y grandes proyectos, me acuerdo mucho que lo mismo pasaba con el net billing. O sea, desde que salió la aprobación de la ley de net billing, parece que 2014 fue, ahí nos fuimos, pero por las nubes con la instalación de pequeños y medianos proyectos. Y eso es justamente entonces lo que faltaría. Esa es la analogía perfecta. O sea, proyectos de X megawatts hacia abajo no requieren entrar al sistema con todo el proceso, sino que tienen que cumplir, por supuesto, con cosas que son bien estrictas y acotadas, y por lo tanto uno sabe a dónde va, sabe cuánto le va a costar y sabe cuánto se va a demorar, y por eso que proliferan ese tipo de proyectos. Sí. Super. Tenemos unos minutos más y llegó otra consulta de Nicolás. ¿Qué se hace con las aguas de rechazo y cómo se regulan los derechos de aprovechamiento de agua desaladas? Respecto a las aguas de rechazo, si el agua es de mar, se devuelven al mar. En el caso del mar, si uno desaliniza el agua, obtiene 50% de agua desalinizada y 50% de agua con el doble de sal, es decir, pasa de 3,5% de sal a 7% de sal como máximo. Y eso se devuelve al mar de manera tal que se diluya lo más rápido posible, que cuando se igualen las corrientes del emisario con las corrientes marinas, no haya diferencia de salinidad. Esa es la norma más o menos que se usa. Y en el caso de que si son aguas salobres, si no está el mar cerca, porque también podría devolverlas al mar, si está muy adentro del continente, ¿cierto? Lo que se hace es idealmente mezclar esa agua con agua cruda, ¿cierto? Agua sin desalinizar y obtener una mezcla que es más o menos apta para ciertos cultivos. Y en algunos casos hay cultivos resistentes a la salinidad que absorben bastante bien la salinidad y se puede hacer. O sea, hemos visto en la práctica que ese complemento funciona. No existe una regulación al respecto. La verdad es que hay que resolverlo caso a caso. Lo lógico sería que existiese una regulación al respecto, porque si nos fuésemos al ideal, digamos, al que a nosotros nos gustaría, digamos, como proveedores de tratamiento de agua, sería ofrecer un sistema ZLD, digamos, Zero Liquid Discharge, que significa eliminar toda el agua residual que pueda haber. Pero eso requiere de sistemas de evaporación, cristalización, en el fondo, que terminarían costando muchísimo más caro que todo el proyecto y por lo tanto son inviables. Entonces hay que buscar soluciones que son intermedias, que minimicen el impacto del medio ambiente y que por supuesto tengan algún grado de productividad. Y mezclar distintas especies o cultivos con las diferentes calidades de agua se puede hacer. En otros casos hemos visto, por ejemplo, si fuese una zona agrícola que está cerca de algún productor minero, por ejemplo, se le pueden entregar esas aguas salobres, ¿cierto?, para que riegue caminos o algunas otras actividades que no requieren agua de calidad. También existen en su caso. Perfecto, sí. Y tenemos una última consulta de parte de Claudia. Dice, muchas gracias, Ivo, por la interesante y clara exposición. Una consulta. ¿Cuál es el principal desafío que visualizas en la desalación de mar para uso agrícola más allá del alto costo, que es relativo cuando el agua no existe, por ejemplo? Normativa, paradigmas, capacitación, educación o simplemente conciencia. Una mezcla de todo. Una mezcla de todo porque efectivamente es cambio de paradigma.
dejar de ver el agua como un recurso libre y meterlo en la fórmula, digamos, en la planilla Excel, no sé cómo se proyecte, cómo se haga el proyecto, la evaluación del proyecto, hay que meterle un costo al agua. Yo creo que uno, aunque tenga agua de sobra, debería aplicarle un costo al agua y por lo tanto, exigirle rentabilidad, pero en base a un costo. Entonces, cuando eso lo hagamos y cambiemos las fuentes de agua y se mueva su costo, vamos a tener un proyecto igualmente rentable. Desde el punto de vista de asumir la tecnología, también requiere ciertos niveles de calificación operar una planta desalinizadora, y en ese caso conviene agruparse, ¿cierto? Si son zonas agrícolas más o menos extensas, agruparse como productores y tener menos operadores muy bien calificados. Sería más conveniente que tener muchos operadores más o menos calificados, digamos. Ahí sí pueden haber economías de escala súper importantes, y por eso probablemente en España se fue dando de pequeñas plantas desaladoras a plantas más grandes en el fondo, de alguna manera con algún financiamiento estatal, y probablemente con un manejo más profesional a nivel de la operación, que hace que finalmente sea más económica su operación, más segura y por lo tanto tenga un mejor resultado. Entonces, es una combinación de factores. El primero, diría yo, repito, es asumir un costo para el agua, luego entender que se requiere de cierta tecnología, y tratar de asociarse, tratar de hacerlo comunitariamente para poder tener proyectos que caminen mejor y que sean manejados a mejor costo. Súper, muchísimas gracias Ivo por tu presentación, por responder a todas las consultas y preguntas y por compartir tu conocimiento sobre la desalación, que estoy segura que vamos por allá, no nos queda otra, así que muchísimas gracias. Bueno, Iris, muchas gracias, mucho gusto estar aquí y les reitero la invitación para escribirme a mi correo irradic@viga.cl y estaremos encantados de poder seguir conversando o responder a sus consultas. Así que muchas gracias en nombre de Aladir por la invitación y suerte con su evento. Gracias, Ivo. Que estés bien.